Palestina. Rebeca, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes, Alicia y Miguel. Un gusto hablar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad mucho más agradecidos porque la verdad que el cerco mediático que hay con todo lo que se refiere a la cuestión palestina, los que estamos a favor de la causa lo conocemos y encontrar espacios donde poder expresar este horror es importante. Muchas gracias. Rebeca, también es interesante marcar que el trabajo que vienen haciendo este espacio de Misiones por Palestina viene como marcando, intentando y en algunos casos hasta logrando romper ese cerco, ¿no? Desde la pintada de algunos murales, la presencia en los espacios públicos y esta posibilidad de ir aglutinando a muchos sectores para manifestarse en contra o a favor, en este caso, de Palestina. Sí, totalmente. El espacio ya tiene 10 años más o menos de existencia, pero bueno, es a partir del año pasado que volvemos a encontrarnos algunos de sus integrantes y lo volvemos a impulsar, poniendo énfasis sobre todo en esto que vos marcabas, ¿no? La apertura del espacio hacia todos aquellos sectores que hoy no pueden mirar para otro lado con lo que está sucediendo en Palestina y particularmente en Gaza hoy, ¿no? Y este documental sí. Este documental que ustedes están advirtiendo y que están denunciando, ¿de qué se trata y cómo es que aparece la posibilidad o la programación ahí en el Parque del Conocimiento? Bueno, mira, este documental pretende ser un relato del asesinato de una familia en el conflicto que se da en octubre, ¿no? Es una familia asesinada por Hamas. Entonces, por supuesto que es el relato de una tragedia y por supuesto que todos nos solidarizamos con cualquier familia que haya tenido a sus integrantes asesinados, sobre todo a las infancias, y eso queda claro, ¿no? Pero la cuestión en particular tiene que ver con todo lo que implica en sí seguir presentando la situación en Palestina hoy como la defensa, ¿no?, del Estado israelí. Eso básicamente es la historia que hoy se trae al centro del conocimiento, este documental que tiene entre las personas que lo realizan Alfredo Leuco, ¿no?, y un reconocido propagandista judío, Ben Tasgal, que vive en Israel en la actualidad, y que bueno, que es presentado como un periodista, como un analista internacional, pero la realidad es que, por supuesto, su rol en todo esto es contribuir a la propaganda sionista, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos posicionamos tan fuertemente, porque hay todo un discurso muy recortado sobre lo que sucede y sobre tildar a todo el mundo de terrorista, cuando en realidad lo que hoy está sucediendo es un genocidio a los ojos del mundo, a cielo abierto, justificado por cuestiones como estas, ¿no? Bien, hoy lo que nos preocupa sobre todo a nosotros es que cuando el mundo está tardíamente reaccionando un poco ante el horror, tardíamente posicionándose desde los estados, desde lo que deberían haber hecho los estados y las organizaciones internacionales, Argentina y en nuestro caso nuestra provincia particularmente van a contramano y vienen a apoyar este tipo de posicionamientos que no son casuales, no son aislados. La disputa que se está dando en el plano de las comunicaciones y de la cultura es tremenda, ¿no? Entonces, que se haga desde un espacio como el Centro del Conocimiento, que es un espacio para toda la comunidad misionera, que como nosotros lo marcamos también en el comunicado, cuando muchas veces se señala qué se hace o no con los fondos públicos, sustentado por todo el pueblo misionero, que elijan tener una posición tan recortada y tan cínica en este momento particular, cuando
al día de ayer nomás hubo 68 muertos porque se ordena el desahucio de la población de la ciudad de Gaza. Sí. Solamente ayer 68 muertos y 60.000 muertos desde el inicio del conflicto el 7 de octubre del 2023. Es como una provocación muy grande, ¿no es cierto? Y bueno, en este momento particular, la DAIA, para quienes no lo saben, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, tiene que ver con estos movimientos, asociaciones internacionales que están dedicadas íntegramente a generar propaganda, ¿no?, de este proyecto sionista, como la organización internacional Keren Hasselblad, que además tiene entre sus integrantes gente con órdenes de captura internacional, ¿no? Entonces no es menor, no es casual, no es inocente, y es claro el uso de una tragedia para generar propaganda de justificación a lo que claramente tenemos que mencionar es el genocidio de un pueblo. Estaba pensando, Rebeca, que hay informes de organizaciones como Amnistía Internacional, a que no se puede acusar de comunista, que con todas las letras dicen que se trata de un genocidio. El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza se llama, el documento publicado hace poco en torno de todas estas situaciones que vos estás describiendo. Sí, totalmente. Yo creo que hoy ya por suerte no se pone en cuestión esto. Hay personalidades que estudian el genocidio israelí en particular, del pueblo judío en particular, que hoy lo comparan así, nada más que hoy la diferencia es que nadie puede mirar para otro lado. Está a plena luz del día, está ante nuestros ojos, y la historia va a tener que encontrar la manera de entender por qué el mundo permitió que esto suceda. Total. Y esto que decías, ¿no? En un momento en que de a poco pareciera que también a nivel global el cerco se está resquebrajando. Ayer en la entrega de los premios Emmy, por ejemplo, aparecen varios actores o referentes de la cultura visibilizando también este genocidio. Sí, es cierto. La realidad es que la persecución que han tenido todos quienes han alzado su voz fue terrible, así que el hecho de poder manifestarse es de reconocerlo también a la propia población de Israel, que también se manifiesta en contra del genocidio, ¿no? Pero sí, la cuestión es que esto sigue siendo urgente, porque el pueblo palestino está siendo asesinado hoy, ahora, en este momento, y miles de personas están siendo sacadas de sus casas en Gaza. Entonces, si bien hay avances, nos urge hacer más. Por supuesto que como ciudadanos, nuestra tarea es difundir esto, contar otra versión, que no sea la versión del sionismo, que no sea la versión de aquellos que justifican el genocidio, de aquellos que pretenden usar a la solidaridad internacional y a la solidaridad de la ciudadanía para sustentar un proyecto colonialista, y hablar de lo que sucede, mostrar lo que sucede, informarnos de lo que sucede, porque es lo que podemos hacer, porque el silencio me parece que hoy es lo peor. Creo sí que hay avances, pero la realidad es que ante cada avance el gobierno sionista de Netanyahu da muestras cada vez más terribles, ¿no? Atacando distintos países cada día, asesinando civiles, destruyendo hospitales, escuelas, lugares residenciales. Es decir, nosotros avanzamos y ellos avanzan en la ejecución de una solución final contra el pueblo palestino. Eso era lo que quería preguntarte, ¿no? Claramente hay también una especie de operación de deshumanización de los palestinos. Vos hablabas al principio de cómo operan los grandes medios de comunicación y el cerco mediático que hay en torno de esto. Para poder llevar adelante algo de semejante gravedad, hay que convertir a los palestinos en no humanos, o menos que humanos, o subhumanos. Sí, totalmente. Y además esto, bueno, no es casual, no es nuevo, no lleva 2 años. Toda esta cuestión de convertir al ajeno en un enemigo y en última instancia, como decís vos, deshumanizarlo, porque hemos visto a las fuerzas israelíes hablar de los palestinos como animales, o referentes influencers hablando
libremente eso cuando a nosotros se nos censura y no podemos siquiera poner Palestina en una red social. Y esto es todo un plan que tiene que ver también con tildar de terrorista a todo el mundo árabe, que no es casual, que tiene que ver con esta contienda internacional y geopolítica, que no es menor, no tenemos que nunca olvidarnos esto. Yo creo que a veces es difícil poder ponerse a pensar sobre un lugar tan lejano, tal vez con ideas y costumbres tan lejanas. Inclusive en algunas actividades nos preguntan, ¿y por qué la solidaridad con el pueblo palestino y no con X? Y en realidad hoy el conflicto palestino refleja todos los conflictos del mundo y también refleja esta cuestión de a quién se salva y a quién no, quién es humano y quién no en última instancia, ¿no? No poder entender lo que significa la desaparición de este pueblo es no poder entender todo lo que nos está sucediendo hoy, inclusive en nuestro país, ¿no? Con fuerzas represivas que van a golpear a lo que para nosotros es más sagrado, que son nuestros jubilados. Entonces, poder entender este conflicto creo que nos da la posibilidad a todos y a todas de poder unir cuáles son los puntos que tenemos en común y qué es lo que nos tiene que indignar y por qué tenemos que pelearnos, ¿cierto? Y revestir todo esto de un carácter humanista, porque yo creo que no hay nadie en el mundo hoy que no pueda horrorizarse en su ser profundamente humano de lo que está sucediendo en Palestina. Rebeca, hace un par de sábados, cuando estaba partiendo la flotilla humanitaria hacia Gaza, se realizaba también aquí en Posadas una acción de visibilización. ¿Qué información hay de esta flotilla humanitaria? Bueno, hoy no sé si ustedes están al tanto que dieron de baja la red social principal de la flotilla, luego de que estuvieron anunciando los bombardeos de los barcos principales con drones. Entonces, yo creo que es una gran señal de esperanza lo que significa toda la organización de la flotilla, que para que la comunidad lo sepa, es un grupo de más de 100 barcos que se acercan para tratar de romper el cerco que hay con Gaza y poder acercar ayuda humanitaria, ¿no? Y forma parte de la flota tanto gente común como personalidades, activistas políticos, hasta Susan Sarandon está en la flotilla, ¿no es cierto? Gente con gran compromiso, figuras políticas de la Argentina inclusive. Así que eso había parado el avance en la flotilla, dependiendo de distintas situaciones que van viviendo, va parando y avanzando, pero hoy hay como un bloqueo de información. Por supuesto, por suerte los activistas comunican desde sus redes particulares cómo están, pero bueno, han tenido grandes dificultades y corren un grave peligro. Yo creo que hay que decirlo, más allá de la difusión que hay, este bombardeo es muy poco de lo que les puede pasar. Nosotros no tenemos que olvidar que las fuerzas israelíes no tienen ningún problema en secuestrar, torturar, y esta gente está haciendo sin ningún tipo de fuero lo que deberían hacer las representaciones de los estados. Y la idea de este pronunciamiento, volviendo un poco al pronunciamiento, Rebeca, ¿ustedes le hicieron llegar a alguna de las autoridades también, ya sea del Centro del Conocimiento, algún funcionario del área en la provincia? Nosotros estamos trabajando, ahora hemos cerrado el comunicado durante el día de hoy, y estamos trabajando en la difusión de nuestro comunicado. Lo pueden encontrar en la página en el Instagram, Misiones con Palestina, y sí hemos estado haciendo diferentes acciones de comunicación en las páginas oficiales de ellos. Todavía no hemos tenido ninguna comunicación oficial. Por supuesto, nuestro reclamo sobre todo es que se dé de baja la proyección de esta película y por supuesto pronunciarnos totalmente en contra, pero todavía no hemos tenido ninguna comunicación oficial, y durante todo el día de hoy estuvimos haciendo acciones de difusión como
como esta entrevista que estamos haciendo, publicaciones en medio. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido mucha llegada. Se han pronunciado figuras del medio de medios de producción audiovisual, tanto de la provincia como de otros lugares, figuras políticas, y por suerte las entidades con las que nosotros trabajamos también han hecho carne de esto, porque no es para nada menor lo que está sucediendo, por supuesto. Nosotros trabajamos en colectivo con otras organizaciones de solidaridad con Palestina en la Argentina, y hemos tenido mucha difusión del comunicado desde las primeras horas de la tarde que lo hemos lanzado, así que durante el día de hoy seguramente vamos a seguir trabajando en la difusión para que lleguen las autoridades, y también por la mañana hicimos una conferencia de prensa con compañeros del espacio. Nosotros somos, como decíamos, somos un espacio muy plural que va trabajando con diferentes acciones bastante... tenemos una amplia gama de actividades, ¿no? Desde académicas hasta callejeras estos posicionamientos, así que algunos compañeros del espacio estuvieron por la mañana dando una conferencia de prensa y otros estuvieron trabajando sobre la difusión en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Rebeca, mil gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes como siempre, Alice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Rebeca Barberán, en este caso desde el espacio Misiones por Palestina, y este pronunciamiento, este repudio a la proyección de este documental, hecho además por un gran propagandista, hay que decirlo, del régimen